San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a estas jornadas de A Nuestra Salud, un evento que ha organizado el Hospital Universitario de San Vicente Fundación hace ya muchos años con el fin de poderle enseñar a la comunidad hábitos saludables, cómo detectar a tiempo enfermedades y cómo enfrentarlas cuando ya nos dieron. Nos reunimos aquí en el Centro Comercial San Diego, a ellos les damos muchísimas gracias porque siempre nos han prestado este auditorio gratuitamente para poder tener un buen lugar de encuentro aquí. Les agradecemos también a quienes nos ven a través del canal de YouTube, pues también sus visualizaciones hacen que estos programas tengan un valor para nosotros al compartirlo. También nos acompañan cada mes diferentes especialistas de nuestro Hospital Universitario de San Vicente Fundación o de centros especializados en Río Negro que se dedican juiciosamente en horas extras a preparar estas conferencias porque ellos son muy trabajadores, además les encanta atender pacientes en el hospital y hacen esto gratuitamente, con todo el amor del mundo para poderles explicar a ustedes la información que vamos a ver hoy. Les recuerdo que en ningún momento este tipo de conferencias reemplaza una consulta con su doctor, así que si a pesar de que usted vea aquí que tiene todos los síntomas que le dijeron y de pronto mencionaron un medicamento de casualidad, le pedimos por favor que no se automedique nunca, sino que tengan presente ir al médico primero, aunque las citicas estén un poco demoradas, al menos en Colombia con nuestro sistema de salud actual, es mejor ir al médico antes de automedicarse, que de pronto la podemos resultar embarrando más de lo que nos podemos aliviar. El tema de hoy es menopausia y andropausia. Hoy, por ejemplo, bueno, con este tema me enteré que la andropausia es un término que no se debería usar o no está como bien usado y nos van a contar. Entonces, sobre esto, el primer conferencista es Alejandro Carvajal Obando, él es urólogo y andrólogo del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. A él le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias a Isabel por la presentación, al hospital por la oportunidad y obviamente a ustedes por la asistencia. Vamos a hablar en este pequeño espacio de un tema muy interesante y que para mí es una pasión, y es el tema de la mal llamada andropausia o déficit de las hormonas en el hombre que está envejeciendo. Ya Isabel hizo mi presentación. Yo soy urólogo, andrólogo para el que no lo sepa, es un médico que está dedicado a tratar problemas de salud sexual y reproductiva en los hombres. Básicamente les estaba contando y ya les contó también a ustedes, Isabel, que la andropausia es un término que está realmente no muy bien utilizado o no muy bien definido. Aquí les traje una definición de Wikipedia, que es una fuente inagotable de información que está en la red y que todos los, tanto pacientes, incluso médicos y todo el mundo la consulta para ver tantos términos genéricos o tantos términos desconocidos o aún conocidos, porque realmente es una fuente pues muy grande de información. Esta fuente nos dice que la andropausia pues tiene incluso la etimología del griego pausa, de cesación o corte, la define como un proceso por el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, al igual que otras funciones orgánicas, resultado de los bajos niveles de testosterona, y ahorita vamos a hablar un poquitico de qué es la testosterona, o bien por el mal funcionamiento de los receptores de la testosterona, o sea, de los mecanismos que tiene el cuerpo para recibir esta hormona y para transformarla en el individuo en unas acciones y en unos síntomas que enseguida vamos a mencionar. Entonces, hasta aquí uno dice, sí, pues Wikipedia la está definiendo, está claro, es un síndrome es un causal patológico, es una patología, es una enfermedad, es una condición, como quieran llamarlo ustedes, pero la realidad es que nosotros los médicos utilizamos otros términos que son sinónimos. Entonces, si ustedes, como los pacientes son tan curiosos, se van a ir a buscar la información, si ustedes buscan en portales médicos, probablemente no van a encontrar mucho el término de la andropausia. Lo van a encontrar en las revistas, lo van a encontrar en los portales, obviamente no médicos, información en la red hay
millones de páginas, miles de páginas, entonces ustedes sí van a encontrar el término, pero no realmente en los términos que utilizamos nosotros los médicos o en la información que utilizamos nosotros los médicos. Van a encontrar, por el contrario, términos como estos que les puse ahí. No es para que se pongan a buscarlo, simplemente son sinónimos que utilizamos nosotros los médicos para definir este síndrome, que enseguida les voy a contar un poquito más a profundidad de qué se trata. Síndrome de Adam es un nombre que se le da por las siglas en inglés de disminución de los andrógenos en el hombre que está envejeciendo. Esa es la traducción de Adam, de ADAM. LOH es el hipogonadismo de inicio tardío y de inicio lento. También se llama así por los términos en inglés, LOH. Algunos lo han llamado viripausia incluso, o DAEM sería el término en español de la declinación de los andrógenos en el hombre maduro, ¿cierto? Entonces serían varios términos que ustedes pueden encontrar en la literatura médica. Realmente al final les puse, pueden llamarlo de la manera que ustedes quieran, pueden encontrarlo de la manera que ustedes quieran, pero sí es un síndrome real, o sea, sí hay un cuadro clínico bien definido y sí hay unas características que tiene, que enseguida las vamos a mencionar, unas consecuencias sobre el hombre y lo más importante para que no se vayan a asustar, un tratamiento, que es lo que más nos interesa. Miren qué tan interesante, esto es una escultura del David de Miguel Ángel, que ustedes pues creo que alguna vez han visto en la vida, y les estoy mostrando con esto las acciones que tiene esa testosterona que les mencioné ahorita, que es una hormona, que está producida por los testículos. Enseguida les muestro una diapositiva para que entiendan un poquitico así, a grosso modo, de dónde se produce y cómo llega a influenciar todos estos órganos que tienen aquí. Miren que les estoy poniendo todos estos órganos para enfatizar una cosa muy importante y es uno de los mensajes importantes de la conferencia, y es decirle, cuando uno le hablan de hormonas masculinas y cuando uno le hablan de testosterona, uno solamente piensa en la parte sexual, uno solamente piensa en la erección, en el deseo sexual, pero eso no es verdad, y esto es lo importante es que la testosterona u hormona masculina puede actuar en cualquiera de esos órganos, de hecho actúa en cualquiera de esos órganos de nuestro cuerpo. La piel, y miren que ahí está definido, crecimiento del vello, producción sebácea, o sea, las glándulas que tiene la piel. En el músculo, incrementa el tamaño y la fuerza y el volumen muscular. En el hígado, para sintetizar, para crear proteínas, que son las sustancias que transportan la mayoría de los compuestos que tenemos en nuestra sangre. Órganos sexuales masculinos, ya lo dijimos, y es importante, es una parte importante, crecimiento de los órganos sexuales, la parte de la reproducción, la creación de los espermatozoides, y también tiene una influencia importante sobre el crecimiento de la próstata, ¿cierto? CNS es sistema nervioso central. Sistema nervioso central, muy importante esto, importantísimo. No tengo señalador. Importantísimo, porque en el sistema nervioso central la testosterona también actúa y puede causar varios de los síntomas que nuestros pacientes que están envejeciendo pueden tener debido al déficit de testosterona. Miren qué tan interesante. Entonces uno pensaba, ¿solamente la parte sexual? No. Los pacientes con déficit de testosterona pueden tener alteraciones del sistema nervioso central y esas alteraciones del sistema nervioso central pueden hacer que nuestros pacientes tengan problema, por ejemplo, de concentración, dificultad para concentrarse, que estén perdiendo la memoria, ¿cierto? Que su temperamento se vuelva irritable, por ejemplo. Entonces, mire que esos son síntomas que uno dice, este señor, este viejo ya se está poniendo muy mal genio. Se está poniendo muy mal genio, ponga cuidado, porque si tiene otros síntomas asociados al mal genio, puede ser que la testosterona está causando efectos en ese sistema nervioso central y no es realmente que el señor esté muy mal geniado o que le estén sacando mucho la piedra, sino que realmente tiene un síndrome clínico que es una disminución de la testosterona y eso está causando los síntomas en el paciente. Sobre el riñón, estímulo de la producción de eritropoyetina, que es una hormona muy importante para que nuestra sangre tenga un contenido adecuado. Entonces, pues obviamente es un síntoma, una alteración. Una alteración que puede crear problemas en todo el organismo, ¿cierto? Si usted tiene problemas con la sangre, probablemente tendrá problemas en muchos órganos del cuerpo. En el hueso, ojo con esto que es muy importante. Ustedes han escuchado y tienen la certeza de que los hombres con la edad se van descalcificando. Una de las razones es el déficit de testosterona, del déficit de las hormonas. El déficit de las hormonas hacen que nos volvamos más propensos a las fracturas, que tengamos más facilidad de fracturarnos una pierna, una mano, incluso la columna, incluso con traumas mínimos, ¿cierto? Usted cuando estaba con 11 años, 15 años, 20 años, se caía montando en patines, en bicicleta y no le pasaba nada.
Los pacientes cuando tienen 60, 70, 80, obviamente tienen más consecuencias y tienen una caída por traumas que incluso no sean traumas muy severos. La médula ósea también, esto junto con lo del hueso, es otro de los puntos de acción de la testosterona que hace que se estimulen muchas de las células que forman otros órganos y que son las células que nosotros llamamos células pluripotenciales, que es de donde se forman muchos de las proteínas, de los órganos y de otras estructuras corporales. Entonces, con esto les estoy contando que la testosterona no solo tiene una acción en la parte sexual, que es muy importante, ahorita la mencionaremos, sino que tiene una acción sobre todos los órganos del cuerpo, casi sin excepción. ¿Dónde se produce la testosterona? Esta hormona que estamos hablando se produce en este órgano que es el testículo, ¿cierto? El testículo es un órgano que responde, y por eso aquí al lado izquierdo les puse un esquemita que de pronto no sé si es complejo para ustedes, pero es para contarles que todo viene desde arriba, desde el cerebro. Desde el cerebro hay una glándula que se llama la hipófisis, y esa hipófisis produce unas hormonas. Esas hormonas tienen acción sobre el testículo, y el testículo, que es la fotico que ustedes tienen ahí abajo, es un corte de cómo es una magnificación del testículo, de cómo funciona dentro del testículo, produce esta hormona que tiene todos los efectos que les estoy contando a ustedes, que les conté ahorita. Esto es importante porque esto es un resumen de lo que ya les mostré, un poquito compleja la diapositiva, pero simplemente les voy a mostrar y se las explico. Aquí en la mitad está la testosterona, estos son metabolitos, o sea, sustancias a las que se convierte la testosterona, porque los individuos pueden convertir la testosterona a otras hormonas, a otros precursores o incluso a otros metabolitos después de la testosterona, pero lo importante es mostrarles que la testosterona actúa en todos estos órganos. Miren que aquí está, miren qué tan interesante, aquí están los estrógenos y aquí en la mujer está actuando en la glándula mamaria, porque es que las mujeres también tienen testosterona, ¿cierto? Ahorita les hablé a ustedes que era una hormona masculina, pero no es exclusivamente masculina. Así como la prolactina, también nosotros tenemos prolactina los hombres, ¿cierto? Que uno piensa en la glándula mamaria, en lactar, ¿cierto? En lactar, las mujeres lactando, pero los hombres también tenemos, por ejemplo, prolactina. Entonces la testosterona está también en las mujeres y también influencia, como les dije ahorita, el hueso incluso en las mujeres, influencia otros órganos, el hígado, aquí les estoy mostrando el hígado. Esto es súper importante, los vasos sanguíneos. La testosterona tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos. ¿Y por qué es importante el efecto sobre los vasos sanguíneos? Se los voy a contar aquí muy resumido y muy rápido. Porque si usted tiene un déficit de testosterona, es muy probable que con el tiempo esté más propenso a eventos vasculares. ¿Y qué es eventos vasculares? Puede ser un infarto, puede ser un derrame, como dice la gente, una enfermedad cerebrovascular, puede ser una oclusión de cualquiera de las arterias que hay en el organismo y obviamente la consecuente afectación del órgano que esté irrigado por esa arteria. Entonces, si usted tiene un déficit de testosterona, vayan pensando que es una de las conclusiones de la conferencia, tiene probablemente mayor riesgo de patologías cardiovasculares. Entonces, el término cardiovascular es un término genérico porque si usted dice, usted tiene riesgo cardiovascular, es que usted tiene riesgo de que tenga un problema en los vasos sanguíneos en cualquier parte del cuerpo. Entonces miren qué importante es tener estos niveles de estas hormonas bien controlados para disminuir el riesgo de estas patologías. Los hombres, definitivamente, esta grafiquita es para mostrarles a ustedes una cosa interesante, y es, los hombres obviamente con el envejecimiento, cuando van pasando los años, nos vamos enfermando de diversas patologías, de diversas enfermedades, pero miren aquí en rojo, aquí les estoy mostrando con el cursor, con el puntero, que en rojo están las enfermedades cardíacas. Quiere decir que las enfermedades cardíacas, después de los 40 o 50 años, que si recuerdan que lo mencioné ahorita someramente, después de los 50 años empieza de pronto a disminuir los niveles de testosterona, entonces después de esa edad miren cómo se empiezan a incrementar los eventos cardíacos. Lo que quiere decir que probablemente estos niveles de la testosterona tengan alguna relación con los eventos cardíacos de los hombres cuando van envejeciendo. Entonces miren que bien importante, ¿no? Bien importante tener en cuenta esos niveles de testosterona. También, ¿qué va pasando? Los índices de testosterona de todas maneras, y si no lo mencioné porque les dije que lo había mencionado, se los menciono de una vez. Nosotros los hombres, tal vez dije que lo mencioné, pero está en la hojita que por ahí les entregaron y que recibieron ustedes al principio de la conferencia. Los hombres, después de los 50 años, todos los hombres, vamos teniendo una disminución lenta y gradual de los niveles de testosterona, así no lo queramos. Tenemos una disminución. ¿Por qué? Porque esos órganos que la producen, esos órganos que favorecen que haya unos buenos niveles de testosterona, empiezan a envejecer también. Entonces, la hipófisis, que si se acuerdan ahorita les dije que era una glándula que estaba en el cerebro,
que estimula la producción de testosterona por el testículo, ambos se van envejeciendo. Se envejece la hipófisis, se envejece el testículo y los hombres después de los 50 años empezamos con una disminución gradual de la producción de testosterona. Entonces, como les digo, todos los que estamos sentados, los que estamos aquí, tenemos que pensar que en algún momento de la vida vamos a tener que ver con la testosterona probablemente. Lo importante es pues, tener una certeza o saber cuáles son los síntomas, de saber cuándo tenemos que consultar y que hay posibilidad de tratamiento para no entrar en la franja de los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Esta diapositiva es para mostrarles que los índices de la testosterona van disminuyendo con los pacientes, van disminuyendo los índices de testosterona en los pacientes y realmente no solo van disminuyendo los índices de testosterona, sino que las proteínas que la transportan se la van robando más, entonces van haciendo que nuestro organismo tenga más dificultad para captar la poca testosterona que ya estamos produciendo. Entonces, no los quiero aterrorizar mucho, asustar mucho, les voy a contar es cómo se diagnostica y cómo se trata este déficit de testosterona, andropausia, disminución de los andrógenos o como ustedes quieran llamarlo. Entonces, básicamente, lo importante, ahorita lo vamos a mencionar que es muy importante para todos ustedes, es identificar los síntomas, ¿cierto? Porque cuando uno está identificando los síntomas, que ya los voy a mencionar, pues obviamente lo importante es buscar un doctor adecuado, un médico adecuado, contarle los síntomas que tenemos. Probablemente ese doctor va a pedir unos exámenes de laboratorio, porque si bien los síntomas son algunos síntomas típicos de la disminución de la testosterona, no son solamente específicos de ella. No son solamente específicos de ella. Y aquí vamos a entrar a esto, que es muy importante para que ustedes sepan cuáles son los síntomas. Entonces, miren, les voy a mencionar algunos de ellos y ustedes van a pensar, bueno, pero es que esos son los síntomas de todos los pacientes que se están poniendo viejos. Sí, la respuesta es sí. Entonces, por eso es importante la consulta, porque es muy importante diferenciar cuál paciente en realidad está teniendo cambios por el envejecimiento normales al paciente que sí está teniendo un déficit de testosterona, porque el paciente que está teniendo cambios por el envejecimiento, pero tiene la testosterona buena, no está en riesgo, no está en tanto riesgo como el que de verdad tiene un déficit de la hormona. El que tiene un déficit de la hormona sí tiene los riesgos de tener disfunción o de tener un problema en todos esos órganos que les conté al principio de la conferencia. Entonces miren este cuestionario AMS se llama, lo utilizamos los médicos de rutina, yo tengo las preguntas más bien ya aquí interiorizadas, entonces se las hago a los pacientes, no tengo que sacar el cuestionario. Entonces miren las preguntas: disminución del sentimiento de bienestar, o sea, se sienten que no se están sintiendo bien de salud, que realmente se están levantando cansados, se están levantando perezosos, se están levantando con menos vigor, con menos actividad. Dolor muscular y de articulaciones, sudoración excesiva, problemas de sueño, aumento de la necesidad de dormir, sobre todo sensación de cansancio, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, cansancio físico o falta de vitalidad. Vuelvo y les digo, miren esos síntomas, escúchenlos: disminución de la fuerza muscular, ánimo deprimido, sentimiento de haber pasado la mejor etapa, son parte, en algunos casos síntomas depresivos, sentimiento de que se está sintiendo acabado, que va de bajada, o sea, que va en declinación de su calidad de vida. Disminución del crecimiento de la barba, también, disminución de su habilidad y frecuencia del desempeño sexual. Acuérdense que les dije al principio, la mayoría de los pacientes nos consultan, o sobre todo me consulta porque están preocupados por el tema sexual. Pero los otros síntomas me dicen, no, doctor, yo he sentido el sueño hace mucho tiempo. Probablemente le empezó antes los trastornos del sueño que el problema sexual. Disminución del número de las erecciones matutinas, o sea, en la mañana ya no está teniendo erecciones cuando se está despertando, o está teniendo dificultad para tener las erecciones, para tener el pene rígido cuando va a tener una relación sexual con su pareja. Disminución del deseo sexual o de la libido, disminución del deseo, de la sensación de querer tener relaciones sexuales con su pareja, disminuyen tanto la frecuencia como el ánimo sexual. Entonces miren todos esos síntomas que les acabo de mencionar, son síntomas muy genéricos, es que, como lo dicen los pacientes a uno, muchos de los pacientes, doctor, yo he sentido eso, sí, yo lo he estado sintiendo en los últimos años, yo tengo 72 años o 75 y yo lo he estado sintiendo, sí, probablemente sí, y son síntomas difíciles de diferenciar del envejecimiento. Por eso es importante, y me devuelvo a encontrar el médico adecuado, que le haga unos exámenes adecuados para determinar cómo están sus valores de niveles, digamos, de testosterona, que en este caso son muy importantes. No solo de testosterona, sino probablemente de otros marcadores. Mirar cómo está la glicemia, mirar cómo están los lípidos. Es muy importante porque el déficit de testosterona también se asocia a alteración de esos otros marcadores. Me explico.
el paciente que tenga aumento de la presión, es hipertenso o está volviéndose hipertenso, está alterando los niveles del azúcar y está alterando los niveles de los lípidos, o sea, de las grasas, de los colesterol, de los triglicéridos, tiene más riesgo todavía de enfermedades cardiovasculares. Si tiene déficit de la testosterona, está bajita, y tiene alteración ya de la glicemia, de los lípidos y está hipertenso, hay que poner bastante ojo con ese paciente, porque ese paciente tiene más riesgo cardiovascular de cualquier enfermedad cardiovascular que cualquier otro paciente. Entonces miren qué interesante esto, y esto es la circunferencia abdominal, o sea, la barriguita, que todos decimos, ah, sí, tan simpático la barriga, todos los hombres casi que es imposible no tener barriga después de los 40 años, es muy difícil, ¿cierto? Tiene que ser usted estarse ejercitando continuamente, o estar entrenado, o ser un atleta, pero la barriga significa en algunos casos con el tiempo más riesgo cardiovascular. ¿Y qué quiere decir con eso? Hay pacientes que se ven con los brazos normales, no muy gorditos, con las piernas normales, pero muy barrigoncitos. Entonces, esa obesidad, ese acúmulo de la grasa en la barriguita es más peligroso que el acúmulo de la grasa en otras partes del cuerpo no más. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene mucha grasita en la barriga, eso se relaciona con el nivel de adiposidad, o sea, de grasa que hay en los órganos también internos y probablemente en los vasos sanguíneos. Entonces hay que tener cuidado con el más barrigoncito que gordo en otras partes, porque ese paciente tiene más riesgo cardiovascular. Hay que ponerle cuidado a eso y hay que estar en un control médico. Aquí les puse entonces 3 cosas que les llamamos nosotros los médicos el famoso triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas por peligroso, ¿cierto? Y es el déficit de testosterona, de la hormona, la disfunción eréctil y el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Lo que les estaba mencionando en la diapositiva anterior. Se está subiendo el azúcar, se están subiendo el colesterol, se están subiendo los triglicéridos y usted está barrigoncito, está con aumento de la grasa abdominal sobre todo. Eso se va, cuando usted va encuadrando en ese cuadro clínico, eso es lo que se llama un síndrome metabólico y hay que tener cuidado. Si eso además se acompaña de la testosterona baja y de disfunción eréctil, tenga cuidado que el riesgo cardiovascular está elevado. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Esto es muy importante para ir redondeando un poquito la conferencia. Entonces, tratamientos hay muchos. Aquí les puse una diapositiva donde hay medicamentos comerciales, ¿cierto? Porque es que ustedes, y esto es muy importante también como mensaje de la conferencia, ustedes dirán, el doctor está hablando de testosterona, que se baja la testosterona, pues muy fácil, póngale testosterona al paciente, pero no es tan fácil. No es tan fácil, les voy a explicar por qué. Porque cuando usted está en un estado metabólico, en un síndrome metabólico, cuando usted ya la presión se le elevó, cuando ya el azúcar se le subió, cuando ya el colesterol y los triglicéridos se le subieron y la testosterona se bajó, la solución no es solamente suplementar testosterona. Usted con la barriguita así, con los lípidos bien elevados. ¿Por qué? Porque cuando usted suplementa testosterona en esos pacientes, es muy probable que los receptores, que los mencioné al principio de la conferencia, o sea, las proteínas que transportan la testosterona en el organismo, secuestren la testosterona que usted está suplementando en el paciente y no la dejen actuar en el organismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué voy a traducir eso? En decirles que lo principal para el tratamiento de los pacientes que están envejeciendo y que están teniendo déficit de testosterona es el cambio del estilo de vida. ¿Qué es el cambio del estilo de vida y por qué? El cambio del estilo de vida es disminuir ciertas cosas que son perjudiciales o que son nocivas o que favorecen el riesgo cardiovascular, como el tabaco, como el sedentarismo, como el licor, ¿cierto? Y aumentar sobre todo la actividad física. La actividad física lo que hace es hacer que se invierta un poquito ese porcentaje que hay entre el músculo y la grasa. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno tiene mayor cantidad de grasa, como les dije ahorita, sobre todo en la barriguita, el metabolismo hormonal es muy bizarro, es muy malo. Entonces no favorece la producción endógena propia de la testosterona, ni que el cuerpo la metabolice, que la aproveche. Entonces es mejor tener un porcentaje un poquito menor, o sea, más músculo y menos grasa que más grasa y menos músculo. Entonces el principio de tratamiento para los pacientes que se están envejeciendo, que están perdiendo testosterona, es tener una salud, unos hábitos de vida saludables para favorecer que haya un buen porcentaje de músculo, que no se aumente mucho el contenido graso y que esas arterias estén un poquito más permeables, mejor oxigenadas. Ese es el principio del tratamiento. Después de ese principio de tratamiento, ¿cierto?, que es muy básico, uno dice, es muy fácil, no es tan fácil porque eso no implica una pastilla. Los pacientes llegan al consultorio de uno a pedir una pastilla, una inyección milagrosa, ¿cierto?
pues yo tengo un déficit de testosterona, doctor, mándeme una inyección de estas, o una pastilla, o una crema, o una parche, lo que usted quiera, y listo, no tengo que hacer nada y sigo teniendo mi mismo estilo de vida. No, lo complicado aquí es que pues el paciente llega a consultarle a uno, pero uno termina pidiéndole al paciente que el tratamiento generalmente lo tienen que hacer ellos, ¿cierto? Y es empezar con ese cambio del estilo de vida, ¿cierto? Si el paciente se inyecta la testosterona y no cambia el estilo de vida, sigue con la barriga así, sigue fumando, sigue tomando licor, sigue con el sedentarismo, es muy probable que no vaya a tener alivio de los síntomas, porque muchos pacientes llegan y regresan a la consulta y dicen, doctor, yo me puse esas inyecciones que usted me mandó, pero eso no me sirvió para nada. ¿Y usted está haciendo ejercicio? Ah, no, doctor, pues que no tengo tiempo porque yo manejo un taxi. O no, doctor, es que yo tengo una carnicería y entonces la hija se fue a estudiar a la universidad, entonces ya no me puede ayudar. Bueno, entonces realmente la parte del paciente, que es la más importante, que es el autocuidado y el cambio del estilo de vida, si no funciona, pues si no lo hace el paciente, apague y vámonos, porque el tratamiento solo probablemente no le va a servir. Entonces, aquí puse no abusar porque estos son medicamentos hormonales que venden en los gimnasios, inyecciones de preparaciones hormonales, y esto es, como les digo, el mensaje de hoy importante es: déficit de testosterona no significa realmente solamente aplicar testosterona, porque si no, llegamos a lo del abuso. Al abuso es la autoformulación, como lo dijo ahorita al principio de la conferencia Isabel, de que me falla esto, pues me tomo esto otro. Se me subió la presión, el hermano mío toma el captopril, entonces me lo voy a tomar. Tengo depresión, como dijo ahorita el doctor en la conferencia que estaban viendo al principio, entonces me voy a autoformular la paroxetina o cualquiera de esos otros antidepresivos. Ustedes saben que realmente la respuesta aquí no es esa, y además con todos los peligros que implica, porque acuérdense también de otra cosa: a algunos pacientes no les funciona el tratamiento, pero el tratamiento con las hormonas, sobre todo la testosterona, no supervisado por el médico y autoformulado, también puede ser peligroso. También puede ser peligroso por varias cosas, sobre todo por la próstata en los hombres, ¿cierto? Por la próstata en los hombres. Y ahorita para finalizar voy a hablarles un poquitico de estos para ir concluyendo. Aquí en esta diapositiva les muestro, hay diferencias, pues muchas, importantes. Este señor es un señor muy famoso en Estados Unidos, tiene 72 años, 73, ¿cierto? Obviamente es un señor pues, con musculación evidente, se mantiene haciendo ejercicio, no tiene un gramo de grasa en el cuerpo, y este jovencito que está en su adolescencia, pues miren el hábito corporal que tiene, ¿cierto? Los niveles de testosterona de estos dos individuos muy probablemente sean similares, ¿cierto? Sean similares, que si son individuos promedio, obviamente ese señor de 74 años tendría que tener unos niveles de testosterona muy inferiores a ese joven que tiene 15 años o 14 años, obviamente que estuvieran los dos en condiciones iguales. Entonces, esto es lo que yo me refiero, esa barriguita de aquí, en un paciente que está envejeciendo, probablemente nos hace muy propensos al déficit de testosterona y a sus consecuencias. Finalmente, les estaba mencionando un poquitico lo de la próstata, y es la autoformulación de las hormonas, sobre todo la testosterona, no es conveniente y no es adecuada, sobre todo por una cuestión muy importante. Estamos hablando, después de los 50, estamos teniendo disminución de los andrógenos, estamos teniendo síndromes de estos como la andropausia o disminución de los andrógenos, pero también nos está creciendo la próstata, recuerden eso, señores. Entonces, como nos está creciendo la próstata, una cosa es el crecimiento de la próstata, otra el cáncer de próstata. Este no es el tema de esta conferencia, pero recuerden que un paciente que no tenga en cuenta eso y se autoformule la testosterona puede tener problemas tanto con el crecimiento como con el cáncer de próstata, porque en ambas entidades la testosterona tiene un efecto creciendo más la próstata y probablemente haciendo progresar más el tumor de la próstata. Entonces es bastante peligroso autoformularse y no tener el adecuado consentimiento de un médico que conozca este tema de testosterona y pues idealmente pues tenga también un conocimiento en la salud prostática. Entonces miren, andropausia, aquí les pongo interrogado. ¿Ustedes se acuerdan de este señor que se llama Chuck Norris? ¿Cierto? Todos vimos películas y vemos todavía películas de él. Este señor, miren, aquí está, tiene 34 años en la foto de su izquierda, y esta es una foto no tan actual, pero en esa foto tiene como unos 69 años. Entonces obviamente los cambios, pues ahí no está sin camisa, pero yo creo que todos han visto la foto de Arnold Schwarzenegger también, que es parecida, ¿cierto? En internet. Entonces un tipo que era Mr. Universo, con todos los músculos, con toda la vitalidad del mundo. El envejecimiento realmente obviamente tiene unos cambios, y así este señor todavía haga ejercicio, todavía se cuide, obviamente hay unos cambios en la piel, unos cambios en el músculo,
unos cambios en el hueso, unos cambios en el cerebro, todos los órganos que les conté, pero está en nuestras manos, obviamente, la prevención, el cuidado, el autocuidado, para no llegar de una manera, pues obviamente, más desventajosa a esa edad avanzada, con unos niveles bajos de hormonas y un riesgo de patologías cardiovasculares. Estos son los mensajes para llevar a la casa, los mensajes para ustedes, y son básicamente la andropausia, la puse entre comillas, ya les expliqué por qué. Claro que existe, es un síndrome, como lo quieran definir ustedes, pero es una disminución de las hormonas que tiene unas consecuencias. Y lo más importante es, implica muchos otros órganos, además de los órganos sexuales, ¿cierto? Implica problemas probablemente con el tiempo en el cerebro, en la parte cardiovascular, en el hígado, en el riñón, en la piel, en el hueso, etcétera, etcétera. El envejecimiento tiene unas consecuencias propias y tiene unos síntomas. Obviamente, el papel de nosotros como médicos es identificar esos síntomas e identificar cuáles pacientes tenemos que suplementar con testosterona, ¿cierto? Pero el déficit de las hormonas, para terminar, y lo más importante, tiene muchísimas manifestaciones. Ustedes se acuerdan todos los síntomas que les mencioné ahorita. Lo más importante es que algunas de ellas son muy peligrosas, y sobre todo peligrosas cuando se nos van juntando con otras patologías cardiovasculares que nos pueden llegar a ser propensos a enfermedades cerebrovasculares, a infartos y a otras patologías que incluso nos pueden llevar a la muerte. Les agradezco mucho por la atención. Bueno, ahora continuamos con las mujeres. Nos queda muy claro que lo que nos han dicho toda la vida es verdad. Hay que cultivar el alma, el espíritu, la vida saludable, que el cuerpo. Bueno, vamos entonces ahora a hablar con el doctor Jader Gómez Gallego. Él es ginecólogo del Hospital Universitario de San Vicente Fundación y él nos va a hablar sobre la menopausia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Isabel. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Gracias al hospital por convocarnos acá esta tarde lluviosa, pero muy sabrosa pues para repasar estos temas. La menopausia, ustedes saben que la han definido de muchas maneras. Por ejemplo, es un término muy genérico, muy general, climaterio, ¿no? Proviene del griego klimakter, que significa peldaño o escalón de una escalera. Entonces, miren la gráfica, cómo vamos mostrando las diferentes edades, pero esas edades a las que se refiere realmente el climaterio empiezan más como desde por acá, desde la etapa en que la mujer va teniendo 40 o más años en adelante, se refiere más como la palabra a esa etapa pues de la vida de la mujer. Significa una transición gradual. Se van presentando una serie de cambios iniciales hasta que finalmente terminamos en todas las manifestaciones propias ya de la menopausia bien establecida. Ustedes saben que los médicos siempre para el aprendizaje y también para la docencia de otros colegas que se están formando, pues tratamos de dividir muchas de las enfermedades o clasificarlas o ayudar con dibujitos como para entender edades y procesos. En esta que ustedes ven ahí, pues en la parte de abajo está la edad desde los 40 años hasta 60 o más, y cómo la hemos dividido, lo que les mencionaba, el climaterio como una categoría, una palabrita que cobija como todas estas otras, que son la perimenopausia, la premenopausia y la posmenopausia. Entonces, en esa clasificación, este punto central es muy importante. Básicamente, lo que nos va a indicar que una señora ya está realmente en menopausia es el cese de las menstruaciones durante un periodo de 12 meses o más. Entonces ya la señora que nos consulta porque lleva más de un año que no presenta sangrado menstrual normal mensual ya, y que tiene otros síntomas asociados, podríamos indicar que tiene una menopausia. Y dependiendo de la edad, pues hablaríamos si esa menopausia la podemos clasificar como prematura o no. Entonces, estas otras condiciones, por ejemplo, premenopausia, son personas de menos de 50 años, señoras de menos de 50 que van teniendo algunos signos y síntomas como menstruaciones muy irregulares,
o muy abundantes, ciertas oleadas de calor que se sienten con alteraciones del estado de ánimo, irregularidad menstrual, pero que aún tienen sangrado, ¿cierto? Y a partir de ya de 12 meses o más que no tienen sangrado, entonces ya empezamos con la menopausia. Pero eso es una manera como de clasificar la condición. Entonces, ya hablando pues de la menopausia, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la define como el cese permanente de la menstruación que resulta de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Actividad folicular ovárica es una señora tiene a cada lado de su útero unas estructuras que se llaman ovarios, y en esos ovarios hay unas estructuras que producen el folículo que se va madurando mes a mes durante toda su vida. ¿Qué sucede? Que la mujer desde que nace tiene el número de folículos que va a utilizar durante toda su vida. Finalmente no alcanza a utilizarlos todos, y a partir de cierta edad, a partir de cuando ya empieza esta sintomatología, ese proceso de deterioro de esos folículos se va aumentando. Eso lo conocemos nosotros como atresia folicular, y que algunos de nuestros profesores más viejitos de endocrinología nos enseñaba que la principal función de los ovarios es hacer atresia folicular, es decir, toda la vida están preparados para ir destruyendo y destruyendo esos folículos, usando algunos en la vida reproductiva y otros que se van destruyendo. Cuando ya esa parte de actividad folicular es muy pobre, estaríamos en una perimenopausia, y cuando ya cesa completamente la función, estaríamos hablando de una menopausia bien establecida. Es ahí donde se maduran los óvulos mes a mes. La menopausia prematura, como ya se los mencionaba, es la cesación permanente de las menstruaciones, pero antes de los 40 años. Ahí hay muchos factores que pudieran ser importantes para considerar. Mucho de esto también es familiar, entonces hay familias donde la mamá, entre comillas, que dicen la señora, se rueda antes de los 40 años, y eso muchas veces puede ser familiar, o puede ser también adquirido a raíz o a partir de otras enfermedades que tenga la paciente. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se presenta antes de los 40, porque la no función adecuada de los ovarios antes de los 40 años puede hacer que las pacientes en edades muy jóvenes, 30, 35, empiecen a tener un impacto muy importante sobre todo su organismo. Uno de los más peligrosos probablemente sea la pérdida de la masa ósea. Entonces son pacientes que, a pesar de tener 35, 37, 38 años, que son muy jóvenes, si tienen una menopausia prematura, tienen grados muy severos de osteopenia o de osteoporosis que pudieran impactar su calidad de vida futura. Como lo explicaba ahora el doctor, el riesgo de una fractura es como lo que más nos alarma. Entonces, ¿cómo enfrentarla? Siempre hay temor a lo desconocido y eso produce incertidumbre. Entonces, educarse frente al tema es importante, una educación que puede ser con el médico, con la mamá, con tías que ya hayan presentado esta situación, pues ayuda a que no esté la paciente como tan atemorizada para llegar a esa etapa de la vida. A pesar de que se presente la menopausia, la mujer sigue siendo la misma, eso es muy importante, y hay que animarse a poner en palabras las inquietudes que se tengan. Entonces, aprovechar las consultas médicas generales o con los médicos especialistas para tratar de buscar ayuda si hay algunos de los signos o síntomas, y si esos signos o síntomas las inquietan. Existen grandes variaciones individuales, entonces aunque uno sepa mucho de menopausia, no es lo mismo una mujer menopáusica aquí en Colombia que una mujer menopáusica en el Oriente Medio o en el Japón. Muchas de estas manifestaciones clínicas y sobre todo clínicas varían mucho dependiendo de la etnia y la cultura. Muchas cosas son aprendidas culturalmente, entonces varían de persona a persona, y en lo cultural también tienen un impacto muy grande sobre esta entidad. Y cada mujer tiene una evolución propia, entonces no puedo comparar una señora con otra, sino que cada una tiene sus propias particularidades, dependiendo de su etnia, de su edad, de sus relaciones interpersonales, del círculo sociocultural donde se desenvuelve.
Aquí está una gráfica muy sencilla de lo que configura el tracto genital de la mujer, la vagina. Aquí pues me falta en el dibujo los genitales externos que serían la vulva, la vagina, el cuello del útero, la cavidad del útero que está recubierta por una capita que se llama endometrio, las trompas de falopio, que en esta parte se unen un poquito al ovario para recoger el óvulo que se fecunda o que se ovula, perdón, cada mes. Y estos son los ovarios de los que les hablaba ahora. Son estructuras muy pequeñas de un color nacarado, se encuentran a cada lado de la pelvis de la mujer y cada mes está dedicado a madurar un óvulo y a sacarlo acá a la corteza, lo capta la trompita y va migrando a través de unos movimientos que tiene la trompa hasta llevarlo a la parte de la trompa donde sí puede venir el espermatozoide lo fecunda o si no, no. Pero en esta edad ya, una de las grandes características de esta edad de la menopausia es que la fertilidad ya o está muy disminuida en la que es perimenopáusica o ya no existe en la que está posmenopáusica. Entonces, la función de este ovario es producir mes a mes un óvulo, casi siempre se rota un ovario de un mes, otro ovario del otro, y cuando ya estamos en estas edades, las pacientes están en esas edades, ya estos ovarios ya no producen los óvulos, sino que se dedican más a, digamos que a ir, los que ya estaban para madurarse se van deteriorando hasta que ya no queda un ovario funcional. Entonces eso es básicamente que, siendo la fisiología de la menopausia muy complicada, de una manera muy simple de explicarla es que hay una reducción en el número de los folículos que tiene cada ovario. El aproximado, una niña recién nacida puede tener alrededor de 400.000 óvulos durante toda su vida, y obviamente durante un mes a mes, durante toda una vida no van a alcanzar a producir 400.000. Usa algunos y los otros se pierden, ¿cierto? Entonces eso sería como la fisiología de una manera muy básica. Les hablaba ahora de la menopausia prematura y la definíamos como las mujeres que presentan todos estos signos y los síntomas antes de 40 años. Pero ¿por qué antes de 40 años puede llegarse a presentar la menopausia? Entonces, porque digamos la señora tuvo que sacarle los 2 ovarios. En el cuerpo, todos los órganos que son pares, generalmente si se saca uno, el otro suple la función del otro. Entonces, para que haya una menopausia realmente se tienen que sacar los 2 ovarios. Prematura sería sacar los 2 ovarios antes de 40 años por, digamos, alguna enfermedad propia de los ovarios, un cáncer de ovario bilateral, que afortunadamente no es muy frecuente. La radioterapia, que tuvieran que darle radioterapia en la pelvis, y eso toda esa radioterapia dañaría la función del ovario. O someterse a tratamientos de quimioterapia por otra enfermedad, generalmente algún cáncer asociado. Entonces esas condiciones hacen que la paciente pueda tener una menopausia precoz. Y entonces todo es por la menopausia. Realmente, como les explicaba, no existe un síndrome menopáusico universal, eso es muy de cada región. Y como lo mencionaba ahora el doctor con andropausia, es muy difícil diferenciar cuáles síntomas son por la menopausia, cuáles son propios del envejecimiento y cuáles por enfermedades que tenga la paciente. Entonces, en una consulta médica uno tiene que hacer una muy buena historia clínica y encontrar cuáles de los signos y los síntomas que la paciente me refiere son probablemente por su menopausia o cuáles son propios de su envejecimiento normal o porque tenga de pronto una enfermedad diferente. Entonces hay que hacer siempre un muy buen interrogatorio para tratar de encontrar si realmente corresponde a la menopausia. Todos estos cambios hormonales, que menopausia básicamente, si andropausia es disminución de testosterona, menopausia es que disminución de los estrógenos que han sido producidos en esos ovarios, ¿cierto? Entonces, cuando los estrógenos se disminuyen, todos los órganos desde la cabeza hasta los pies empiezan a tener cambios. Empecemos como con los que relatan más frecuentemente las pacientes, la menstruación irregular. Entonces son señoras entre 40, 45 que le dicen a uno que ya le viene
muy irregular o que le viene muy abundante, que se gasta muchas toallas higiénicas. Entonces eso ya lo pone a uno como en una precaución de buscar si tiene o no una menopausia o buscar un daño realmente en el útero. Una patología muy frecuente es que tenga miomas que le estén ocasionando esos daños. Siempre hay que buscar y estudiar muy bien eso de las menstruaciones irregulares para no encontrar de pronto una enfermedad. Los llamados síntomas vasomotores o oleadas de calor probablemente son los síntomas, uno de los síntomas más importantes que le alteran la calidad de vida a las pacientes. Entonces se describen como unos fogajes o la cara se pone roja, hay sudoración profusa, ese calor, esa sensación de calor baja desde la cara o la cabeza hasta los hombros y son más frecuentemente, se producen más frecuentemente en la noche y pueden presentarse 1 o 2 veces por hora. Es muy variable dependiendo de cada paciente, pero las incapacita mucho. Y como se presentan más en la noche, entonces es frecuente que no concilien bien el sueño, que se despierten porque no soportan esos calores. Entonces mucho de las alteraciones del sueño en pacientes con menopausia se refieren a este tipo de síntomas de oleadas vasomotoras. Eso es todo cambio hormonal, entonces bajan estrógenos, se disminuyen unas hormonas también a nivel del sistema nervioso que se llaman las endorfinas, y esa disminución de ambos, estrógenos y endorfinas, hacen que se aumenten otras sustancias como la noradrenalina y la serotonina, que son las responsables de todas estas oleadas de calor. Y la sudoración nocturna, la paciente quisiera estar pegada a un ventilador para mejorar un poco. Entonces, como mucho de la conferencia también es calidad de vida y aprender a manejar ciertas situaciones que pueden empeorar las oleadas de calor, entonces las bebidas alcohólicas. Eso, una paciente en una perimenopausia o en menopausia que toma bebidas alcohólicas empeora esa situación. Los líquidos calientes y los alimentos muy condimentados. Está demostrado que esos 3 factores hacen que esos calores que presenta la paciente se intensifiquen y sean de más difícil control. Como les mencionaba, todos los cambios son desde la cabeza hasta los pies. Otros de los que nos refieren muy frecuentemente las pacientes son la resequedad vaginal. Entonces, esa resequedad vaginal es que como los estrógenos mantienen los genitales tanto externos como la vagina, el canal vaginal, muy bien, digamos, humectado, con su moco, con sus hormonas, son gruesecitos. En cambio, cuando ya empieza la menopausia, se vuelven delgados, están secos, no se produce buena cantidad de moco, entonces la paciente empieza a sentir una resequedad que la incomoda mucho. Le da mucho ardor vaginal y puede haber también una cosa que nosotros conocemos como síndrome uretral agudo. Alrededor de la uretra se producen todos esos cambios, entonces la paciente sin tener una infección urinaria se queja de que le duele mucho para orinar, que orina y queda con ganas, y entonces va uno a mirar el examen del citoquímico del urocultivo, no hay ninguna bacteria ahí y solamente es la atrofia que nosotros conocemos como atrofia vaginal, que mejora con tratamiento local. Entonces eso las incapacita mucho. El dolor con las relaciones sexuales, que lo conocemos técnicamente como dispareunia, y presencia de flujo, irritación y mal olor. Entonces todas esas quejas que tiene la paciente pueden estar muy relacionadas con la menopausia y afortunadamente les podemos ofrecer a las pacientes medicamentos que les ayudan a controlar esos síntomas de una buena manera. Me había adelantado ahora un poco, entonces, ¿cómo se manifiesta en la parte urinaria? El ardor para orinar, aumenta la frecuencia de la micción y puede haber urgencia o incontinencia urinaria de esfuerzo. Incontinencia de urgencia, una cosa muy sencilla es que tiene la señora ganas de orinar y se encuentra la puerta del baño cerrada, se orina. Por ejemplo, no alcanza a llegar a orinar. Y de esfuerzo es que con mínimos esfuerzos, por ejemplo, cuando tose o levanta cosas pesadas, pierde orina. Entonces, también son algunos síntomas que la paciente nos refiere. Mucho de ello se debe a que se pierde como
lo que nosotros conocemos como el colágeno, que mantiene los órganos internos de la mujer en una buena posición. En parte de esta menopausia también, y se asocia mucho con la queja de las pacientes, es que se presentan los llamados prolapsos genitales. Prolapso es que se sale la matriz, ¿cierto? Le dice, la llevan a la consulta porque a mi mamá se le salió la matriz. Entonces se desciende el útero, y al descenderse del útero, pues obviamente se desciende el cuello del útero, y como son órganos que están destinados a estar internamente, cuando se salen producen sangrados, incomodidad porque tienen sensación de masa en la vagina, sangran con el roce de la ropa interior, entonces o se producen verdaderas úlceras en esos genitales que hacen que la paciente tenga mucha urgencia para consultar. Estas otras manifestaciones, como la disminución de la libido y la calidad de vida, realmente nunca ha habido estudios que puedan demostrar que la menopausia altere la libido, o sea, la energía sexual. Parece que eso está más relacionado con la edad y las relaciones interpersonales que tenga la paciente, pero realmente nunca ha habido una relación como muy bien establecida entre la aparición de la menopausia y la disminución de la libido y la calidad de vida. Y de hecho, como lo vamos a mencionar ahora, el hecho de dar, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal a las pacientes, si faltan estrógenos, damos los estrógenos en pastillitas. Esas pacientes que recibieron, ya les voy a mostrar el trabajo, estrógenos conjugados equinos por vía oral, no parece que impactaron, ese tratamiento no impactó en estas características, en que le mejora la libido o en la calidad de vida, porque son cosas que dependen probablemente más de otra situación y no es tan hormonal. Estas otras manifestaciones, como el dolor lumbar, el cansancio, la rigidez y el dolor en las articulaciones, tampoco parecen estar muy relacionados con la menopausia. Entonces era lo que les ponía ahora en la otra diapositiva. Es muy difícil diferenciar esto de las alteraciones del envejecimiento o de patologías o enfermedades propias que tenga la paciente, por ejemplo en la columna, o osteoartritis o osteoartrosis. Sin embargo, uno las considera en la consulta y va buscando cómo puede ayudar a la paciente a mejorar para la mejoría de esos signos y síntomas. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? Entonces el diagnóstico realmente es clínico, o sea, lo que la paciente nos cuenta, lo que el médico valora como que puede ser o no es, pero acuérdense, como dice acá la parte en la segunda oración, no existe un síntoma, signo o prueba aislada que identifique cuando una mujer entró en la menopausia. Y no es necesario hacer exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico, o sea que me pidieron FSH, LH, niveles de estradiol sérico, en realidad eso no se necesita. Estaríamos solicitando solamente una FSH, que ya les voy a mostrar la diapositiva, solo en pacientes que tienen una edad menor de 40 años y que nos manifiestan todos esos signos y síntomas. Entonces en esas pacientes nosotros sí buscamos esta prueba de laboratorio que se llama medir la hormona folículo estimulante, y si nos da un valor mayor de 40 unidades internacionales por litro y todos los signos y síntomas que tiene la paciente, diagnosticaríamos la condición de menopausia. Pero como les menciono, no es necesario estarse haciendo exámenes de hormonas FSH, LH, estradiol para diagnosticar la condición, ¿cierto? Y si han visto que cuando a veces van a consultar al médico, pues les piden unos exámenes complementarios, entonces les piden pruebas de función tiroidea, entonces les piden TSH, T4 libre, porque el hipertiroidismo siempre es una de las cosas que uno tiene que buscar como médico. Muchas de estas cosas, como esos calores, irritabilidad, alteraciones en el sueño, nos pueden a nosotros hacer pensar o síntomas de menopausia o tendrá un hipertiroidismo. Entonces tenemos que medirlas también, pero más para buscar otras enfermedades que la condición de menopausia, porque uno no puede creer como médico que todo lo que le dice el paciente es por la menopausia, y se nos pueden estar pasando condiciones graves que pueden poner en peligro de vida a la paciente, en este caso un hipertiroidismo con una tormenta tiroidea, que es una situación muy grave. Otros exámenes que pedimos con frecuencia es el perfil lipídico, entonces uno pide unas HDL, unas LDL, acordándonos, si ustedes han tenido charlas sobre eso, la HDL nos protege de los eventos cardiovasculares, del infarto, del miocardio, de la enfermedad cerebrovascular,
y la LDL es como la grasa malita, ¿cierto? Entonces, cuando la mujer tiene esos niveles de estrógenos muy altos, la HDL protectora es muy buena, pero cuando los niveles bajan, de estrógenos bajan, la HDL baja y ese nivel de protección se pierde. Entonces, también llega a equiparar, a ser igual a las enfermedades cardiovasculares al hombre en alguna etapa de su vida. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Lo primero que hay que entender es que la menopausia es un proceso natural que ocurre en la vida de las mujeres como parte normal de su envejecimiento. Entonces, como ven ahí la señora, mucho optimismo es importante para estar en esta etapa de la vida, ¿cierto? Optimismo. Y el tratamiento, entonces hasta el año 2002, todos los que nos dedicábamos a ver pacientes, mujeres, ¿cierto? Que éramos médicos generales, a mí me tocó en esa época como médico general y luego como ginecobstetra, tuvimos el boom de la terapia de reemplazo hormonal. Es decir, toda la paciente que llegaba refiriendo estos signos y síntomas, tome Ayerogen y Provera, y la mandaba uno con cajadas de Ayerogen y Provera. Eso cambió. Si ustedes notan, a partir del año 2002, la práctica médica ya no es tome Ayerogen y Provera, sino que vamos individualizando qué paciente requiere o no. Entonces, ¿qué pasó? Que medicalizamos la menopausia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El mayor esfuerzo los médicos ahora es dirigir a cambiar esa medicalización de la menopausia. Ya tenemos que pensar que no, todos estos signos y síntomas de los que les hablé no se curan mandando Ayerogen y Provera. ¿Y qué fue lo que nos indujo a hacer ese cambio? Un trabajo que se llama el estudio Y, que por sus siglas en inglés, que significa Iniciativa para Salud de las Mujeres. En ese estudio, que fue, está ahí el título, Iniciativa para la Salud de las Mujeres, se determinó, un estudio muy grande con muchas pacientes y hecho en muchos países del mundo, se determinó que dar terapia de reemplazo hormonal, en vez de mejorar el infarto agudo del miocardio, la enfermedad cerebrovascular, la trombosis, exponía a las mujeres a esos riesgos, a enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y cáncer de mama, y no mejoraba la percepción de la calidad de vida de la paciente. Entonces, a partir del año 2002 que salió el informe de este trabajo, todos los médicos dijimos, no, tenemos que parar de formular tanto Ayerogen y Provera y más centralizarnos como en realidad hacer un acuerdo con la paciente a quién le tenemos que mandar la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, la única indicación actual de esa terapia de reemplazo hormonal es el control de los síntomas vasomotores en mujeres que los tienen de una manera muy grave y que les da mucha incapacidad en su vida diaria. Y tiene que ser muy vigilada. Entonces es una terapia que uno da en una paciente que la conoce muy bien, que la sigue muy bien, que tiene su mamografía normal, que no tiene otros signos y síntomas que la pongan en peligro en su salud. Entonces, esta terapia de reemplazo hormonal, que ya les mencioné, Ayerogen y Provera, la estamos dando, pero de una manera muy individualizada en pacientes que tienen un seguimiento muy estricto con los médicos para evitar que en vez de estarles haciendo un beneficio, las podamos estar llevando a un daño. Entonces, finalmente, como que el mensaje es, no pensemos que todo es la pastillita que me va a quitar los calores, los fogajes, esta irritabilidad, este insomnio, sino que de una manera individualizada miramos si tenemos o no factores de riesgo para otras enfermedades. Y como les decía el doctor, muy importante, que en eso estamos de acuerdo los dos, es impactar más en las pacientes con calidad de vida. Entonces, el ejercicio, acuérdense que lo recomendado ahora es hacer 30 a 40 minutos. Para la normal es una caminata, es como el ejercicio más recomendado, caminata de 30 a 40 minutos, una dieta saludable, tratando de evitar las grasas saturadas, frutas, verduras, agua y ejercicio. Y con eso vamos a tener una vida y evitar la obesidad de origen central. Como les decía el doctor, los que somos barrigoncitos, porque yo pues en eso me he ajuiciado, porque yo también era barrigoncito, le parece a uno que como médico uno dice, uno hablando de los pacientes de que no sean barrigones y uno bien barrigón, pero de cuidarse con la dieta. A mí, por ejemplo, una cosa personal, yo me comía 1 kilo de arroz diario. Eso, mejor dicho, el arroz que queda en la casa, hágale. Y con solo disminuir arroz y comer más dieta, más fruta y verdura, uno logra disminuir grasa de origen central. Entonces eso nos evita infarto, hipertensión, diabetes. Muchas gracias.
Les agradecemos muchísimo a los doctores. Hasta aquí damos terminada la grabación para quienes nos ven por YouTube y seguimos aquí con las preguntas. Gracias por vernos en ese canal. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.